Gratitud es un sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio, por lo cual desea corresponderle, ¿sí? Sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio, por el cual desea corresponderle. La Escritura nos enseña lo que es el valor de la gratitud. Es decir, creer en Dios, esto no es un asunto de ciertas religiones, sino que solo con el simple hecho de creer en Dios hace que nosotros tengamos que ser agradecidos con ese Dios. Y cuando nosotros comenzamos a tener una cultura de gratitud en nuestra vida, un hábito de agradecer a Dios todos los días de nuestra vida, por supuesto, esto nos lleva a entender de que hay una gran diferencia entre el mundo, el sistema del mundo y la gente y los creyentes que practican este hábito. Porque la gente del mundo, lamentablemente, las Escrituras dice que una de las señales de los últimos tiempos, es decir, de los tiempos del fin, antes de la venida de Jesús, es que habrá ingratitud. Es decir, la ingratitud es la ausencia de estima y de reconocimiento a Dios o a esas personas que han hecho contigo un favor o alguna ayuda de la cual tú saliste beneficiado o beneficiada. Entonces, la ingratitud es la ausencia de ese deseo de poder, de alguna forma, darle reconocimiento a esas personas que te han ayudado en el camino de la vida. Ciertamente, el hecho de que alguien te haga un favor no quiere decir que tú le debas tu vida a esa persona. Pero ser agradecido es reconocer ese favor o eso que esas personas están haciendo por ti. Por eso, cuando la ingratitud toma el control del corazón, la ingratitud hace que todo se centre en ti. El trabajo de la ingratitud es hacer que todo se enfoque en ti. Yo soy el importante, es que yo soy yo. Y eso es lo que destruye precisamente el hecho de que seamos agradecidos. Pero la gratitud hace que yo me enfoque en otras personas. Primeramente en Dios y luego en cada persona que de alguna u otra forma me hace un favor, ya sea pequeño o grande. Entonces, cuando yo doy reconocimiento a esas personas, nosotros podemos crecer en un aspecto espiritual de nuestras vidas. Porque oración siempre tiene que ir acompañada de gratitud. Cualquier oración que usted haga tiene que ir acompañada de gratitud. Ahora, es fácil hoy en día ver en las personas esa actitud de indiferencia. Inclusive hasta en la iglesia a veces vemos como esa indiferencia, no porque la iglesia cultive eso, sino porque la sociedad nos ha llevado a cultivar la ingratitud. Y esa ingratitud nos lleva a ser indiferentes, a tal punto de que hay personas que, por ejemplo, tú les puedes ayudar a que de alguna manera estas personas crezcan espiritualmente, pero la gente siente como que ese es su deber. Ese es el deber del pastor. Ese es el deber de los líderes, ese es el deber de los servidores. Entonces, como ese es el deber, yo soy indiferente ante esas cosas. Eso es asunto de ellos, no mío. Ellos tienen que hacer su trabajo. No, es que cuando tú le das reconocimiento y valor a cada persona que está haciendo algo por ti, tú comienzas a destruir la ingratitud y comienzas a cultivar en tu carácter algo especial, que es que participar de la gratitud te da llaves espirituales para que tú accedas a bendiciones especiales de parte de Dios. O sea, ser agradecido nos bendice. Dile a la persona del lado, ser agradecido te bendice. Entonces, ciertamente pareciera como que hay una cultura de indiferencia donde todo hay que hacerlo porque se enfocan en ti. O sea, si me va a hacer el favor, hágalo completo. Si no, no lo haga.
Y a veces tenemos ese tipo de actitudes. Pastor, si vengo a su iglesia para que me llame, para que ore por mí, y nos ponen cargas, porque ese es el trabajo del pastor. No, ese no es el trabajo principal del pastor. El trabajo principal del pastor es formar a Cristo en el corazón de cada creyente. Por eso, si usted se opone a eso, es porque hay una actitud de indiferencia. Es decir, soy agradecido siempre y cuando me den lo que yo necesito. Si no es lo que yo necesito, entonces, por favor, aléjese de mí. O ponemos cierto margen o cierta distancia. Y eso no permite que podamos desarrollar espiritualmente el poder de ser agradecidos. Ahora, lo interesante de la gratitud es que la gratitud no es algo privado. A veces pensamos que ser agradecido es un evento privado. Ser agradecido es un evento público. Es decir, cuando yo le doy reconocimiento a alguien, yo ese reconocimiento lo doy, lo hago, honro a la persona, valoro a la persona, respeto a la persona, amo a esas personas por lo que son y por lo que hacen por mi vida. Por eso es justo que la gratitud, o sea, cuando uno es agradecido, no es un evento privado y secreto. No, al contrario, la gratitud nos lleva a ser agradecidos públicamente. Es decir, la gratitud siempre se demuestra. Tenemos que demostrar que somos agradecidos. Fíjense lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 17. Colosenses 3:17 dice esto. No te di la versión bíblica, voy a usar Nueva Biblia de las Américas, NBLA. Dice, todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Pero luego dice, dando gracias por medio de ¿quién? De Jesús. O sea, por medio de Jesús, yo doy gracias ¿a quién? Al Padre. Por eso Jesús, cuando yo doy mi vida por Jesús, cuando yo reconozco a Jesús, cuando yo obedezco a Jesús, estoy agradeciendo al Padre por lo que el Padre hizo a través de Jesús. Entonces, por eso comienza diciendo, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Jesús vino públicamente a mostrar el amor del Padre a toda la humanidad. Por supuesto, no todo el mundo acepta a Jesús. Normal, bíblicamente está profetizado eso. Pero cuando nosotros creemos en Jesús, tener una vida que honre a Jesús y que agrade a Jesús es una manera de agradar también y de agradecer al Padre. Por medio de Jesús yo doy gracias al Padre en todo lo que hago. Y cada cosa que usted haga de palabra o de hechos, hágalo para agradar el nombre de Jesús. Todo. Esto lo ponemos en práctica hasta en los matrimonios. Cuando vaya a insultar a su esposa, insúltela en el nombre de Jesús. A ver si puede. En el nombre. Esto nos hace entender que es más importante aprender a ser agradecidos que aprender a quejarnos de las cosas. Miren, la queja es una manifestación de ingratitud. Cuando nos quejamos por algo, nos estamos quejando también del plan de Dios. Porque aunque muchas veces hay cosas que no salen como tú esperas, prácticamente estás negando lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque el camino de Dios no es mi camino. Por eso yo doy gracias a Dios por cada situación que podemos experimentar en la vida. ¿Cómo así, pastor? La Escritura nos enseña eso, a ser agradecidos en todo. Hasta por lo malo, no específicamente por lo malo, pero sí agradecer a Dios que aún en medio de lo malo, Dios está contigo. Eso es agradecimiento. Entonces, cuando nos enfocamos en los problemas,
nos desconectamos de Dios y de su obra. Nos desconectamos del plan de Dios. Nos desconectamos de la manera de Dios. Nos desconectamos del diseño de Dios. Y a veces somos tan tercos que insistimos en tantas cosas y se nos olvida preguntarle a Dios qué es lo que realmente Él quiere para nosotros. Y cuando algo sale a la manera de Dios, decir: Señor, gracias. Gracias porque en medio de todo sé que tú estás obrando. Por eso la gente ingrata vive quejándose. Se queja de la casa, se queja del carro. Claro, seguramente tiene un carro Luis XV. Luis maneja y 15 empuja, pero seamos agradecidos. Por supuesto, no debería llegar a ese extremo. Pero a veces tenemos que aprender a ser agradecidos. Entonces, si tú quieres conocer una persona desagradecida, escucha cuántas veces se queja de otras personas. Lamentablemente es así. La queja es señal de ingratitud. La ingratitud es la indiferencia que no me permite reconocer el favor o la ayuda que Dios o cualquier persona están haciendo sobre nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 17 y 18. Dice: oren sin cesar, no sin César, así que a César lo incluyen. Oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Oren en todo momento y en la oración den gracias por todo y en todo. Hay que aprender a ser agradecidos. Hay que aprender a reconocer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, la forma de Dios, la manera de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios, el diseño de Dios. Y esto tenemos que aceptarlo en nuestra vida. Ser agradecido es reconocer gente que Dios pone en tu entorno. Inclusive Dios mismo se puede manifestar a través de ciertas personas que te quieren ayudar, que te están colaborando, que te están sirviendo, pero la ingratitud hace que sientas indiferencia, como que no me importa lo que ellos hagan. Al final lo importante soy yo. Y ese concepto o ese idealismo que están creando ahora de amor propio está desconectado del diseño de Dios. Porque la palabra de Dios en el Evangelio dice que el mandamiento más importante es amar a Dios. ¿Por qué? Por sobre todas las cosas. Y luego dice que, y a tu prójimo, fíjense que ti mismo es lo último, no es lo primero. Entonces, amarse a uno mismo, desconectado del hecho de amar a Dios por sobre todas las cosas, no va a permitir que yo reconozca lo que Dios está haciendo a través de otras personas en mi vida. Sino como que siento que es una obligación. Mire, a veces nosotros mismos cumplimos con esa cultura de desagradecimiento o ingratitud. A veces vamos a la tienda y estamos en una tienda y está el cajero y que venga, pasen los productos y nos vamos. Como que la persona está obligada porque ese es su trabajo. Sí, aunque sea su trabajo, no está de más decir gracias por tu colaboración. Porque no hay nada más hermoso que reconocer en la persona que lo que está haciendo es valioso e importante. Y a veces actuamos de esa manera y caemos en ese error de que todo parece que es obligado en la gente. Si vamos al mecánico, usted está obligado. Y hágalo, y le quedó bien, le quedó mal. Y se nos olvida por lo menos decir, oye, gracias por tu ayuda y tu colaboración. Y habrá mecánicos que actuarán súper bien, otros no. Pero tenemos que aprender a ser agradecidos con cada persona que Dios pone en el camino. No menospreciar a nadie. Al contrario, cuando yo aprendo a ser agradecido en lo poco, hasta con los pequeños gestos y actos en la vida, yo aprenderé a reconocer las grandes cosas que Dios está haciendo en mí a través de otras personas, porque Dios usará personas también para bendecirte.
Pero a veces menospreciamos a la gente porque nos consideramos superiores al resto. No, la gente agradecida es gente humilde. Es gente que sabe valorar y reconocer a cada persona que Dios pone en el camino. Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7 dice esto: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, dice, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer tus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Me he dado cuenta que a través de este verso el apóstol Pablo nos enseña que la gente que vive quejándose es gente que vive en estrés y en ansiedad y en depresión. Porque uno, no oran. Dos, en sus oraciones no son agradecidos. Porque dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué es afán? Ansiedad. Antes bien, en todo, mediante ¿qué? Oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer las peticiones. Y yo sé que muchas veces, por ejemplo, la gente acá que son médicos, psicólogos, científicos, dice, pero ¿cómo encaja esa parte de la gratitud para poder sanar un problema? Porque lo espiritual gobierna tu mente y tu corazón. Tu alma es gobernada por algo. Y a veces somos gobernados por cierto diseño sistemático del mundo. El mundo hoy en día está en una condición de intolerancia, de rabia, de estrés, de ira. Usted apenas dice algo o no dice nada y la gente le interpreta cualquier cosa y ya quiere pleito. ¿Usted qué quiere? Que mire, que no sé, en el nombre de Cristo lo reprendo y venga y agarro la piedra y le meto. Porque hasta queremos justificar nuestras acciones en el nombre de Cristo. Pero la gratitud permite que yo pueda dar a conocer todo lo que hay en mí delante de Dios. ¿Pero cómo? Con acción de gracias. Señor, me encuentro en esta condición emocionalmente, pero doy gracias que te tengo a ti. Agradezco el amor de tu Hijo. Agradezco que tú tienes el poder para sanarme. Agradezco que tú puedes cambiar mi vida, cambiar mi familia, cambiar y transformar todo lo que hoy no tengo en mis manos. La gente agradecida siempre tiene mucho más de parte de Dios. Pero quejarnos no cambia realmente nuestras cosas. Quejarnos es una voz que realmente lo único que demuestra es que hay obras infructuosas en nuestra vida. Por eso la palabra gratitud, la palabra gracias tiene un poder muy valioso en el mundo espiritual y en el mundo natural. A veces nos quejamos porque no tengo el sueldo que sueño, pero olvidamos agradecer por el que sí tengo. A veces nos quejamos porque no tengo un padre cerca, pero olvidamos agradecer por la madre que siempre ha estado presente. A veces nos quejamos porque la iglesia me queda lejos, pero no agradecemos por el hecho de que Dios me pueda proveer para llegar a la iglesia. Entonces vivimos más quejándonos de las cosas que agradeciendo por las cosas. Cuando somos agradecidos por las cosas, Dios nos bendice con grandes respuestas del cielo. Cuando tú te quejas muchas veces por andar en el bus, Dios no te puede dar la motocicleta o el auto que sueñas en la vida. ¿Por qué? Porque vivimos quejándonos. La queja realmente no agrada al corazón de Dios. Por eso tenemos que aprender a ser agradecidos, y la gratitud trae reconocimiento de cada una de las obras de Dios y de cada una de las personas que Dios pone en mi camino. Entonces, la buena noticia que hoy tenemos para ustedes es que la gratitud no es solo un sentimiento o una reacción que ocurre en un momento específico. Lo interesante de la gratitud es que es una decisión. Usted decide ser agradecido o no.
Podemos dar gracias por cada persona que asiste a la iglesia. Mi esposa y yo cuando oramos decimos, Señor, gracias por cada persona porque es un regalo del cielo para nuestras vidas. Porque es tu cuerpo, Señor. Gracias por cada persona, por fulanito, por fulanita, por tal, con nombre y apellido. ¿Por qué? Porque hay que ser agradecidos con las personas. A veces nos creamos ciertos estereotipos en la vida. Es que si fuera así, si fuera de esta, si fuera... Mira, cuando tú agradeces lo que tienes en la vida, Dios te promueve a darte lo que Él un día soñó entregarte de su corazón para ti. Pero tenemos que quitarnos esa cultura de quejabanza y desarrollar una gratitud. Y una gratitud independientemente de lo que ocurra en el exterior. Esa es la parte más difícil de ser agradecidos. Ser agradecidos cuando todo está bien es fácil. Pero ser agradecidos cuando las cosas afuera no están tan bien para ti, realmente es lo más complicado. Y eso es lo que el apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia. La gratitud se evidencia, se demuestra. Somos agradecidos no cuando quitamos la mirada de Dios, sino cuando quitamos la mirada de lo malo para comenzar a poner la mirada en Dios. Cuando ponemos la mirada en lo malo, nos quejamos, criticamos y murmuramos. Cuando ponemos la mirada en el Señor, comenzamos a bendecir y a honrar y a reconocer a la gente que Dios pone en nuestro camino. Entonces, gratitud es una decisión. Mueve a la persona de a tu lado y dile, gratitud es una decisión. Entonces, muchas veces enseñamos a nuestras generaciones a ser excelentes en todo. Y decimos eso, queremos que seas excelente, queremos que seas influyente, queremos que tengas una actitud así, así, así. Pero inconscientemente creamos competencia y rivalidad. Y la gente que vive siempre en una eterna competencia nunca es agradecida. No solo tenemos que enseñar a nuestras generaciones a ser excelentes, sino que tenemos que enseñarle humildad y gratitud ante cada persona que está en tu entorno. Que alguien te abra la puerta, es válido decir gracias. Y yo que vivo en un conjunto a veces lo hago, abro la puerta y las personas... Y mi esposa me dice gracias, gracias, ¿no? Como para que le dé vergüenza a esa persona. Gracias. Porque ya somos así. Y a veces conseguimos gente que dice ser cristiana, creyente en Dios, con esas mismas actitudes. Que viven amargados por todo. Como peleando con el mundo, como si el mundo tiene la culpa de todo lo que pasa. Mire, si fuéramos agradecidos, usted tendría menos luchas en la vida. Yo creo que hay gente tan amargada que si se muerde la lengua se envenena. Tenemos que aprender a ser agradecidos, porque esa actitud de competencia, de rivalidad, lo único que cultiva es arrogancia, orgullo, la vanidad, inclusive ser egocéntricos. ¿Qué es egocéntricos? Pongan la mirada en mí, yo soy mejor, yo soy así, yo. No, los que son del Señor saben que lo más importante es el Señor. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser más grande en el reino de los cielos tiene que aprender a hacerse pequeño con otros. Y muchas veces no somos ni siquiera pequeños, solo diciendo la palabra, gracias. Hay hogares que ni siquiera dicen gracias por haberles enviado un líder. Una persona que está allí pendiente de ti. Porque sentimos que es un deber de la iglesia. La iglesia tiene que hacerlo. No, cuando somos agradecidos con el mensaje, usted valora el mensaje. Cuando somos agradecidos con el pastor, usted valora el esfuerzo que el pastor hace por cultivar y desarrollar su vida espiritual. Pero a veces tenemos una actitud. Esta semana reflexionaba en algo y Dios me mostraba que a veces tenemos una actitud de tantas heridas sociales, porque la Escritura dice, a causa de la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Y así andamos con el corazón frío, como que colocando como cierta distancia. Ver para creer.
Señales de señales. Si el pastor hace tal cosa, es que si se mueve el pelo la pastora es orgullosa. Y así andamos, pidiendo señales absurdas, porque estamos más a la defensiva que al hecho de estar atentos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Vivimos más quejándonos de ciertas cosas que valorando lo que Dios está haciendo en nuestra vida y con quienes Dios está haciendo en nuestra vida. Porque a veces queremos el superpastor, pero si ni siquiera aceptamos a Cristo, porque Cristo es el pastor de pastores, pero no valoramos a la gente. No valoramos las personas que Dios pone en el entorno. Hay hijos quejándose de papá y hay familias que no tienen padres. Hay madres y padres quejándose de sus hijos y hay personas que no pueden tenerlos. A veces nos quejamos por venir a la iglesia y hay personas que si tuvieran la oportunidad estarían en la iglesia. Acá nosotros somos en Colombia y en Sudamérica, tenemos la libertad de asistir a una iglesia. Hay países como en China que si usted se reúne para predicar la palabra y para solamente compartir de la Biblia, lo meten preso. Entonces a veces no sabemos valorar lo que tenemos. Por eso dice el famoso dicho, nadie sabe lo que tiene hasta qué. ¿Por qué tenemos que perder la oportunidad de dar gracias y valorar todo lo que Dios pone en el camino? Cuando Dios te puso una persona y te predicó, te invitó a un lugar, da gracias a Dios porque es una respuesta de Dios. Yo he escuchado personas que dicen, es que yo le he pedido señales a Dios de que Dios me ponga en un lugar para compartir y aprender de Cristo y tal, y lo pone Dios en el lugar. Pero cuando las cosas no salen como esperaban, se van. Porque nunca vieron a Dios, sino que siempre vieron es su necesidad. Por eso la gratitud se demuestra. Y tenemos que aprender a demostrar, adultos, tenemos que aprender a demostrar a nuestras generaciones la gratitud. ¿Cómo? Participando de ella. Cuando usted hace algo y tiene un gesto con una persona solo por ser agradecido, mira, vamos a dar gracias a tal persona. Ok, que tus hijos sepan qué es lo que estás haciendo. Es que vamos a la iglesia a dar gracias a Dios. ¿Sabes cuál es el error? Le decía a los mentores esta mañana. ¿Sabes cuál es el error más grande que hemos cometido los seres humanos? Es que le dijimos a la gente, tienes que asistir a la iglesia. Y la gente viene a la iglesia solo por asistir. No venimos a agradar a Dios, no venimos a adorar a Dios, no venimos a agradecer a Dios. Como que eso es lo secundario. Pero lo importante es asistir. No es que no estamos cumpliendo una cuota. Aquí no estamos con un cuadro de asistencia. A ver si vino Diego, vino Manuel. Si vino Luna, si vino. Nos preocupamos, por supuesto. No vino. Le escribimos, mira, ¿qué pasó? ¿Cómo está? ¿Qué te pasó? Algunos ya sabemos por causa de los mentores. Pastor, tal persona no asiste este fin de semana por esto y por qué. Porque así somos. Las personas que están dirigiendo casa, les preguntamos qué ha pasado con tal persona, qué ha pasado con esta casa, con su familia, porque nos preocupa que Dios pueda, o nos ocupamos, mejor dicho, que Dios pueda hacer lo que tiene que hacer en esos hogares. Pero hay personas que menosprecian eso, porque lo ven como una obligación. No, la gratitud se demuestra, hay que ser agradecido. A veces he visto gente por la que oramos y luego dice, gracias por la bendición, me voy para allá, para otro lugar. Pero nunca fueron agradecidos. Entonces la gratitud se demuestra. Ser agradecido es el valor que le damos a las cosas pequeñas o a los gestos pequeños, medianos o grandes de una persona, incluyendo a Dios. Porque a través de esos gestos de gratitud, demostramos el gran amor de Dios para nuestras vidas. Fíjense esta historia que tengo acá, que está en 1 Samuel capítulo 1, versos del 4 al 11.
Y dice esto, Primera de Samuel, capítulo 1, versos del 4 al 11, la historia de Samuel y Ana. Y dice, cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido dar hijos. Dice, su rival, Penina, la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Dice, esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba por lo que Ana lloraba y no comía. Imagínense la gente burlándose de las situaciones y las dificultades de otra persona. Por envidia. Porque en vez de agradecer que ella tenía 10 hijos, lo que estaba haciendo burlándose de la que no tenía. Por la misma actitud de ingratitud. Dice acá más adelante, dice, entonces Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. ¿Y sabes qué es lo interesante de esta historia? No quiero profundizar mucho en la historia, pero lo que sí quiero en esta hora es resaltar el hecho de que Ana oraba desesperadamente. Ana no oraba con gratitud. Ana oraba desesperadamente porque tenía una necesidad. Cuando nosotros oramos con desespero por una necesidad, no nos enfocamos en la gratitud. Ella oraba porque Penina la molestaba año tras año. Ella oraba y pedía a Dios un hijo, año tras año. Y usted pudiera decir, hay algo malo. Ahí hay algo malo. Porque año tras año y no le daba hijo. Y así es la gente. La gente a veces se mete unas películas por los procesos que las otras personas viven. Eso es que anda en maldición. Eso no están bajo la cobertura de Dios. No son bendecidos. ¿Por qué? Porque la gente siempre que no es agradecida está buscando resaltar lo malo en otras personas en vez de resaltar lo bueno que otras personas tienen y que esas personas hacen por nuestras vidas. Y Ana se amargó tanto que oraba todo el tiempo desesperada, pero olvidó siempre agradecer a Dios por lo que sí tenía. Ella nunca oró por el esposo bueno que sí estaba a su lado. En ningún momento dio gracias a Dios por ese esposo bueno que le daba para las ofrendas que año tras año colocaba en el templo. Eso no lo vemos en Ana. Porque lo único que veíamos en Ana era el desespero de una respuesta. Es que si todos los días Dios me tiene que dar esto. Y lo que dice Filipenses es, hey, ora con acción de gracias. Acción de gracias me lleva a enfocarme en lo bueno de Dios a pesar de que todavía no sucedan cosas en nuestras vidas. Y Ana vivía quejándose. Pero un día dice que se levantó, dejó de llorar y se fue al templo. Y en el templo oró y su oración cambió. Porque la oración que acabamos de leer dice, Señor, si tú me das un hijo, ese hijo te lo dedicaré para que te sirva a ti. Ana se acordó de Dios no para pedirle algo, sino para reconocer que ese Dios era el dueño total de su vida. Y dijo, si me das ese hijo, yo lo dedicaré a ti, para que te sirva
a ti. Porque reconocer el favor de alguien más es gratitud. Y cuando Ana reconoció la ayuda, el favor que Dios podía tener con ella, vino el milagro. Por eso no tengamos oraciones desesperadas. Dejemos la quejabanza, dejemos de quejarnos por lo que no tenemos, por lo que no hay, por lo que... No dejemos de quejarnos de esas cosas. Tenemos que aprender a ser agradecidos en lo pequeño, en lo mediano y en lo grande. Lo hermoso de esto es que cuando cultivamos gratitud en las cosas pequeñas, seremos agradecidos también en las cosas grandes. No te quejes de tu jefe, di gracias a Dios, porque por lo menos tengo un lugar para trabajar. Gracias a Dios porque tengo un lugar donde estoy siendo preparado y formado. Porque a pesar de que no está al estilo de como tú quieres las cosas, posiblemente es el trato que Dios quiere para ti para poder llevarte a ser agradecido para algo más. Y si eres jefe, aprende a agradecer por cada persona que Dios pone en tu lado. Porque cada persona que Dios pone en tu empresa y está colaborando en tu empresa y tú agradeces a esas personas y le reconoces y valoras a esas personas, también te van a bendecir a ti. Porque el esfuerzo que ellos hacen al final te bendice a ti. A veces tenemos la actitud de que tú dependes de mí. No, tú también dependes de lo que cada persona está haciendo en la empresa que Dios te entregó. Porque reconocer y valorar ese esfuerzo permite que la gratitud hacia ellos atraiga más bendiciones de Dios para nuestras vidas. Por eso cuando Ana decidió, gratitud es una decisión, cuando Ana decidió ser agradecida con Dios, Dios derramó la mejor bendición que esta mujer estaba esperando. Y les invito a seguir leyendo la historia, porque cuando ella tuvo su primer hijo, lo puso por nombre Samuel, que significa pedido a Dios. Es decir, lo que más le pedía ella a Dios, Dios se lo concedió cuando ella fue agradecida con Dios. Es decir, puso el hijo, el primer hijo, el que más amaba, el que más anhelaba, lo puso ¿qué? A servir a Dios. ¿Y sabe lo interesante? Que nacieron 5 hijos más. Porque cuando tú eres agradecido y agradecida con Dios y pones a Dios en primer lugar en tu vida, Dios siempre te va a conceder más, porque la gratitud es una llave que abre las puertas de la bendición.